Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época de caballeros, batallas y leyendas que han perdurado por siglos. Prepárense para conocer la increíble historia de un hombre cuyo nombre resuena con fuerza en la historia de España, Rodrigo Díaz de Vivar, mejor conocido como el Cid Campeador. ¿Quién fue realmente este personaje legendario? ¿Un héroe intachable? ¿Un mercenario astuto? ¿O quizás ambas cosas? Acompáñenme en este viaje para desentrañar los mitos y realidades de una de las figuras más fascinantes de la Edad Media. Nuestra historia comienza alrededor del año 1043 en Vivar, un pequeño pueblo cerca de Burgos. Rodrigo nació en el seno de la baja nobleza castellana. Desde joven demostró una habilidad excepcional para la guerra y la estrategia. Su destreza era tal que se crió en la corte del rey Fernando I de León, educándose junto al infante Sancho, el futuro rey de Castilla. Cuando Sancho ascendió al trono como Sancho II de Castilla, la carrera de Rodrigo despegó. Lo nombró su alférez, es decir, el comandante supremo del ejército real. Fue en esta época, luchando al servicio de su rey, cuando Rodrigo comenzó a forjar su leyenda. Se ganó el apodo de Campeador, que significa campeón en el campo de batalla, tras vencer en duelos singulares que decidían el resultado de conflictos sin necesidad de una gran batalla. Era un estratega brillante y un guerrero temido. Pero como en toda gran historia, la tragedia no tardó en llegar. En el año 1072, el rey Sancho II fue asesinado mientras asediaba la ciudad de Zamora. Las sospechas recayeron sobre su hermano, Alfonso, quien heredó los tronos de León y Castilla, unificándolos como Alfonso VI. Aquí es donde la historia del Cid da un giro dramático. La leyenda cuenta que Rodrigo, como líder de la nobleza castellana, obligó al nuevo rey Alfonso a jurar públicamente que no había tenido nada que ver con la muerte de su hermano. Este acto, conocido como la Jura de Santa Gadea en Burgos, aunque su historicidad es debatida, marcó el inicio de una relación tensa y desconfiada entre el Cid y su nuevo señor. Para Alfonso fue una humillación pública que nunca perdonaría del todo. A pesar de la desconfianza, Alfonso VI, reconociendo el valor de Rodrigo, lo mantuvo a su servicio e incluso arregló su matrimonio con una pariente suya, Jimena Díaz, hija del conde de Oviedo. Tuvieron 3 hijos, Cristina, María y Diego. Por un tiempo pareció que las cosas se calmaban, y el Cid continuó sirviendo al rey, liderando ejércitos y recaudando tributos. Sin embargo, la envidia y las intrigas de la corte no descansaban. Varios nobles, celosos del prestigio y el éxito de Rodrigo, comenzaron a susurrar al oído del rey, acusándolo de quedarse con parte de los tributos recaudados en Sevilla. Impulsado por estas calumnias y su antigua desconfianza, el rey Alfonso VI tomó una decisión drástica. En el año 1081, desterró a Rodrigo Díaz de Vivar de Castilla. Este fue sin duda el momento más bajo en la vida de nuestro héroe. Despojado de sus tierras, su honor y separado de su familia, el Cid se convirtió en un caballero exiliado. Pero Rodrigo no era un hombre que se rindiera fácilmente. Acompañado por un pequeño grupo de fieles seguidores, tuvo que buscar un nuevo señor al que servir para poder sobrevivir. Paradójicamente, ofreció sus servicios a los gobernantes musulmanes de la Taifa de Zaragoza. Al servicio de los reyes taifas de Zaragoza, el Cid demostró una vez más su genio militar.
Luchó tanto contra ejércitos cristianos como musulmanes, incluyendo al propio conde de Barcelona, a quien capturó en 2 ocasiones. Fue durante este periodo cuando sus aliados y enemigos musulmanes le dieron el apodo por el que es más conocido, el Cid, que proviene del árabe al-Sidi, que significa mi señor. Mientras tanto, la situación en la península ibérica se complicaba. Una nueva fuerza, los almorávides, un imperio bereber del norte de África, cruzó el estrecho de Gibraltar. En la batalla de Sagrajas, en 1086, el rey Alfonso VI sufrió una derrota devastadora. Desesperado, el rey se tragó su orgullo y perdonó al Cid, pidiéndole que regresara a Castilla para ayudar a defender el reino. Rodrigo regresó, pero la reconciliación fue breve. Nuevas disputas y malos entendidos llevaron a un segundo y definitivo destierro. Ahora el Cid era un hombre libre, un señor de la guerra sin rey a quien obedecer. Ya no luchaba por Castilla ni por Zaragoza, luchaba por sí mismo y por sus hombres. Su objetivo se volvió más ambicioso que nunca. Puso sus ojos en la rica y estratégica ciudad de Valencia, en la costa mediterránea. Durante casi 2 años, con una mezcla de asedios, diplomacia y batallas, el Cid fue conquistando metódicamente el territorio que rodeaba la ciudad. Finalmente, en el año 1094, tras un duro asedio, Rodrigo Díaz de Vivar, el caballero desterrado de Vivar, conquistó Valencia y se convirtió en su gobernante. El Cid estableció un señorío independiente en Valencia, un principado cristiano en medio de territorio musulmán. Gobernó con pragmatismo y tolerancia, permitiendo que cristianos y musulmanes convivieran bajo su mandato. Transformó la mezquita principal en catedral y trajo a su esposa Jimena y a sus hijas para que vivieran con él. Por primera vez en muchos años, el Cid tenía un hogar y un reino propio. Pero su lucha no había terminado. Los almorávides, decididos a recuperar Valencia, enviaron un ejército masivo para expulsarlo. La batalla decisiva tuvo lugar en Cuarte, a las afueras de Valencia. A pesar de estar en inferioridad numérica, el Cid utilizó una estrategia audaz, saliendo al encuentro del enemigo y logrando una victoria aplastante que consolidó su poder y extendió su leyenda por toda la cristiandad y el mundo islámico. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, gobernó Valencia como su príncipe hasta su muerte en el año 1099. Pero la leyenda no termina aquí. Se cuenta que tras su muerte, los almorávides lanzaron un nuevo ataque, creyendo que la ciudad caería sin su líder. Aquí es donde la historia se funde con el mito. La leyenda dice que su esposa Jimena, siguiendo las últimas instrucciones de Rodrigo, vistió su cuerpo con su armadura y lo ató a su famoso caballo Babieca. Liderando una última carga silenciosa fuera de las murallas de Valencia, la figura imponente del Cid muerto, con su espada tizona en la mano, aterrorizó al ejército almorávide que huyó pavorido creyendo que el Cid había resucitado. Aunque esta última carga es pura leyenda, nos muestra el impacto y el temor que su figura inspiraba. Tras su muerte, Jimena logró mantener el control de Valencia durante 3 años más, pero la presión almorávide era insostenible. Finalmente, con la ayuda del rey Alfonso VI, abandonó la ciudad en 1102, llevándose los restos de su esposo de regreso a Castilla. Rodrigo Díaz de Vivar fue envolado en el monasterio de San Pedro de Cardeña, cerca de Burgos. Hoy, sus restos recasan junto a los de su esposa Jimena en la majestuosa Catedral de Burgos. La vida del Cid se convirtió rápidamente en material de leyenda, inmortalizada en el Cantar del Mío Cid, el poema épico más antiguo de la literatura española. A través de los siglos,
Su figura ha sido interpretada de muchas maneras. El perfecto vasallo cristiano, el héroe nacional español, un astuto mercenario que luchaba por el mejor postulante, o un hombre de frontera que supo navegar las complejas alianzas de su tiempo. Quizá la verdad es que era todo eso a la vez. Un hombre de su tiempo, complejo y lleno de matices, cuya habilidad militar era innegable y cuya vida extraordinaria es un testimonio de lealtad, traición, exilio y finalmente un triunfo contra todo pronóstico. Su historia nos recuerda que a veces los héroes más grandes no son aquellos que nunca caen, sino aquellos que, después de ser desterrados y humillados, se levantan para forjar su propio destino. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la vida del Cid Campeador. Espero que hayan disfrutado descubriendo la historia detrás de la leyenda. Si les ha gustado el video, no olviden darle a me gusta, compartirlo y por supuesto suscribirse al canal para no perderse nuestras próximas aventuras históricas. Nos vemos en el próximo video.